En esta ocasión hablaremos sobre la construcción del calorímetro. Mi grupo se encuentra conformado por Melanie Camargo, Darín Quintero, Mario San Juan y mi persona José Macías. Los objetivos generales de esta práctica serán conocer y entender las principales características de un calorímetro y construir un calorímetro. También entender cómo funciona la calorimetría. Como preámbulo a la introducción, hemos de entender qué es la calorimetría. Y esta es la parte de la termodinámica que estudia la transferencia de energía en forma de calor entre varios sistemas. El calor no es energía que se pueda almacenar, es energía en movimiento y que solo puede ser cuantificada cuando es transferida de un sistema a otro, cuando estos se encuentran a diferentes temperaturas. Las medidas experimentales de energía transferida son realizadas en dispositivos termodinámicos, denominadas calorímetros. Los calorímetros permiten desarrollar estudios termodinámicos de diferentes reacciones químicas, disipación electromagnética, mecánica elástica y diferentes fenómenos físico-químicos que impliquen un cambio en la temperatura que se aprecia. Bueno, y como hemos mencionado anteriormente, el calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. Este se encuentra conformado por un termómetro, un agitador y un recipiente que puede ser en este caso de icopor recubierto por dentro por algodón. Y ahora en cuanto a cómo funciona el calorímetro, se tendrán que llevar primero algunas pautas para después darle su utilidad. En este caso, por un ejemplo, se pondrá una cantidad precisa de agua pura dentro de la cámara de agua. El volumen puede variar, pero por lo general se colocan 10 mililitros. La temperatura de agua se lee y se registra. Luego se mide la cantidad precisa de química que quieres estudiar. Se coloca en la cámara de reacción y cierra la tapa. Debes cuidar cerca del termómetro porque si hay cambios de temperatura. A medida de la reacción química se lleva a cabo, la temperatura subirá o bajará. Y es importante que anule los valores mínimos. Bueno, el primer paso experimental que podemos observar aquí en el diagrama que se hizo en el laboratorio fue la construcción del calorímetro. ¿Cuál es pues, qué se quiere o qué es lo que realmente se busca con un calorímetro? Pues tratar de que se desperdicie menos calor posible y poder mantener unas temperaturas, digámosle que controladas, digámosle que no es difícil normalmente en ambientes pues, normales, comunes, no perder calor, no pues que la temperatura sea tan variable. Entonces tratamos como de controlar un poco más lo que es ese caso. Entonces, ¿qué es el calorímetro? El calorímetro básicamente es un vaso de icopor de 32 onzas aproximadamente, para que tenga un tamaño bueno, que se le forra totalmente con papel aluminio y por dentro se le coloca algodón, bastante algodón, y esto lo que hace es minimizar el desperdicio o que el calor sea desprendido más rápido o sea transferido más rápido y por ende se demore más. Por ejemplo, si vamos a transferir lo que hicimos en la práctica más adelante, si vamos a transferir de agua fría, de agua caliente a agua fría, calor, pues que no sea un proceso tan demorado porque se va a desperdiciar calor en el ambiente. Entonces como que eso es lo que se trata de hacer. Entonces se forra con papel aluminio la tapa, el vaso de 32 onzas, algodón dentro, se le hace un hueco a la tapa por el cual va a pasar el termómetro y dentro del vaso se coloca un beaker en el cual se va a vertir en este caso pues la sustancia que fue agua, agua fría, agua caliente, el hielo, pues que es agua pero sólida. Entonces todo eso es para la cuestión de la temperatura. Bueno, ya en este paso lo que se hizo fue la calibración del calorímetro con un proceso también bastante sencillo y bastante rápido. Lo que se hizo fue tomar agua de la pluma, agua normal, agua fría, 50 mililitros aproximadamente. Estos 50 mililitros estaban en una temperatura entre los 25 y 26 grados. Se colocaron en el calorímetro, se tapó el calorímetro, luego se puso a calentar agua a una temperatura aproximadamente de entre 40 y 50 grados. También, pero esta vez no fueron 50 sino 70 mililitros. Luego que ya la temperatura llegó aproximadamente a 46 grados, se agregó en el calorímetro y se dejó que llegara a una temperatura de equilibrio, es decir, una temperatura donde ya no variara. Dado que hay transferencia de calor entre el agua caliente y el agua fría por la diferencia de temperatura, entonces hay un momento donde ya no va a haber más transferencia de calor, entonces la temperatura va a ser constante, es decir, la temperatura va a estar en equilibrio, no va a cambiar.
y la temperatura en este caso de equilibrio fue 46 grados también aproximadamente, gracias a la transferencia de calor y toda esa cuestión, también dependiendo de la cantidad de la cantidad o la masa de agua que se le agregó, también es un valor determinante para esta condición. Y bueno, para culminar lo que es el proceso de esta práctica, lo que se hizo fue para determinar el calor latente de fusión. Se hizo básicamente que se pesaron aproximadamente 6.1 gramos de hielo, el cual está a una temperatura de 16 grados, según lo que pudimos medir, lo que alcanzamos a medir. Utilizamos 150 mililitros de agua caliente a temperatura de 42 grados. Eh, entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue que en el calorímetro se agregó el agua caliente a 42 grados, luego se agregó el hielo, se agitó por un par de segundos, realmente no fue mucho tiempo, cuando el hielo ya se había fundido. Se tomó una temperatura menor a la que llegó y fue aproximadamente 36 grados, 30 entre 32 y 36 grados. Pero el valor menor que pudimos observar o pudimos medir de temperatura fueron 32 grados. Entonces esto fue la temperatura como a la que llegó, a la que no bajó, o sea, de la que no bajó más, ya cuando el hielo se entró en contacto directo con el agua. Entonces a partir de eso ya podemos saber cuánto calor se perdió gracias a la masa del hielo, a la cantidad de agua también, la masa de agua y las temperaturas a su vez. Y con eso, con un simple cálculo, podemos hallar el calor latente de fusión, que lo veremos más adelante. Con la ayuda del simulador PEC, realizamos las simulaciones de la siguiente manera. Para las simulaciones interactivas de ambientación, nos dirigimos a la página de PEC Simulation. Elegimos la opción física y luego elegimos la opción calor y termoeléctrica. A partir de ahí, le damos donde dice formas y cambios de energía. Ahí le damos clic en introducción y con un clic sostenido movemos la imagen del cubo de hierro y lo colocamos sobre el soporte metálico. Luego repetimos el mismo movimiento con la imagen del termómetro y colocándolo sobre el tubo de hierro. Después le damos clic en símbolos de energía y adicionamos calor durante 20 segundos. Explicamos el fenómeno de transferencia de energía y retiramos el calor agregado. Luego oprimimos el botón de reinicio, tomamos el beaker que contiene agua y lo colocamos sobre el soporte metálico. Después tomamos el cubo de hierro y lo colocamos sobre el soporte metálico. Y repetimos el mismo proceso antes mencionado. Para las simulaciones de transformación de energía, no utilizaremos la opción de introducción, sino la opción sistemas. Damos clic en símbolo de energía y luego clic en la imagen de la llave de agua. Explicamos todos los procesos de transformación de energía que se observan en la simulación. Reiniciamos y repetimos el mismo procedimiento con la imagen del sol y la imagen del panel solar. Ya para finalizar, damos clic sostenido hasta muchas nubes y explicamos lo que sucede cuando aparecen las nubes. Por último, en las simulaciones de calor de neutralización, nos dirigimos a la página de Chain Collective y elegimos la opción termodinámica. Damos clic en Camping Problem 2 y escogemos la solución de agua desionizada. Nos vamos al apartado de almacén y damos clic en soluciones y adicionamos hidróxido de sodio 19 molar. Nos cambiamos al apartado de materiales de vidrio y escogemos un matraz aforado de 100 mililitros. Tomaremos la imagen del hidróxido de sodio 19 molar y la colocaremos sobre la imagen del matraz. Seguido de esto, vamos a adicionar los mililitros de hidróxido de sodio ya calculados. Luego, con la imagen del agua, vamos a vertir los mililitros suficientes en el matraz para completar los 100 mililitros. Damos clic derecho en la imagen del matraz y lo rotulamos con el nombre de hidróxido de sodio 1.0 molar. Finalmente, repetimos este mismo procedimiento con la solución de ácido clorhídrico 11.6 molar y tomamos la temperatura final. Resultados. En la mayoría de las reacciones químicas, la energía se absorbe o se libera, generalmente en forma de calor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos objetos de diferentes temperaturas. El calor se puede transferir, aunque estos tres procesos a veces pueden ocurrir simultáneamente, uno domina al otro en el sistema. En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es a través de la conducción.
Al calentar una varilla metálica de forma que se aumente la temperatura, el calor se transmitirá hasta el extremo más frío. Esto se debe al movimiento de los electrones libres que transportan la energía cuando existe una diferencia de energía. Esto explicaría por qué los buenos conductores eléctricos también tienden a ser buenos conductores de calor. Los metales tienen conductividad térmica elevada, por tal motivo conducen bien el calor en ambas direcciones, es decir, hacia adentro o hacia afuera del material. La rapidez con la que los metales conducen el calor depende de cuántos electrones libres tienen, qué tan rápido se mueven y qué tan lejos llegan antes de golpear algo y cambiar de dirección. En la naturaleza, la mayor parte del calor ganado por la atmósfera por conducción y radiación cerca de la superficie es transportado a otras capas o niveles de la atmósfera por convección. La convección solo se produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. Por lo tanto, al estar en el beaker con agua expuesto ambientalmente y ser sometido a la radiación, el sistema, que además presenta un cubo de hierro en el interior, el cual es un buen conductor térmico, al suministrar la energía en forma de calor a todo el sistema, se produce un cambio de fase por parte del líquido, debido a la diferencia de densidad ocasionada por la variación de temperatura. El agua comienza a bullir para luego pasar a fase de vapor. Al someter a enfriamiento el sistema, se da un equilibrio térmico al pasar el tiempo, siendo igual a la cantidad de energía radiada y absorbida, estableciendo que la velocidad de emisión es igual a la velocidad de absorción. PEC y transformación de la energía. Todos los cuerpos tienen diferentes tipos de energía y ésta se encuentra en constante transformación. La energía fluye transfiriéndose de un cuerpo a otro, generando cambios. Mediante estas transformaciones, la energía no se agota. En el proceso de transformación puede perderse o ganarse una forma de energía, pero la suma total permanece constante. La transformación se da cuando se utiliza algún tipo de energía para realizar un trabajo, una parte se convierte en trabajo y otra parte se transforma en otro tipo de energía. La energía mecánica se trata de la energía que poseen los cuerpos debido a su posición y a su movimiento. Es la suma de la energía potencial y cinética de un cuerpo. Al liberarse el agua, la energía potencial se convierte en energía cinética y la suma de ambas constituye la energía mecánica. La energía mecánica se convierte en energía eléctrica mediante el movimiento en fuerza electromotiva producida por el generador y al circular la corriente eléctrica por un conductor, la resistencia eléctrica hace que la energía se convierta en calor, debido a los choques de los electrones que conducen la corriente. A partir de la radiación electromagnética proveniente del Sol, se logra captar la energía solar mediante el uso de paneles fotovoltaicos, cuyo objetivo en este caso es la transformación de la energía antes mencionada en energía solar térmica, pasando de esta forma por un tubo metálico y proporcionando energía en forma de calor al sistema del beaker con agua. Claramente, al estar la presencia de muchas nubes se bloquea la radiación electromagnética de la luz solar y por lo tanto estos rayos no llegan hasta el panel fotovoltaico y no se logran producir otros tipos de energía. Calor de neutralización. Ensayo 1. El volumen requerido para preparar 100 ml de solución de hidróxido de sodio con una concentración 1 molar a partir de una solución STOC 19 molar. Bueno, tendríamos la concentración 1 que sería la concentración de nuestra solución STOC que sería 19 molar. El volumen 1 sería el volumen necesario, sería lo que vamos a calcular. Y la concentración 2 y el volumen 2 serían la concentración y el volumen de la solución que queremos preparar. Bueno, basándonos en la fórmula de C1 por B1 será igual a C2 por B2, podríamos despejar B1 y nos quedaría que B1 es igual a C2 por B2 dividido entre C1. Reemplazando con los datos, nos quedaría que 1 molar por 100 mililitros dividido entre 19 molar, se cancela molaridad con molaridad y nos quedaría que B1 es igual a 5,26 mililitros.
El volumen requerido para preparar 100 ml de solución de ácido clorhídrico con una concentración 1 molar a partir de una solución stock 11.6 molar. Bueno, este ejercicio se realizaría de la misma manera que el anterior, solo que con los diferentes datos, y nos quedaría que el volumen necesario de la concentración stock serían 8,62 mililitros. En cuanto nos referimos al primer resultado de la práctica, hemos de identificar la capacidad calorífica del calorímetro. Para ello hemos de utilizar dos sustancias, en este caso agua 1 y agua 2, las cuales se encuentran en diferentes volúmenes. La primera se encontrará en 65 y la segunda se encontrará en 70 mililitros. Las temperaturas también variarán. La temperatura 1 de la primera agua será 26 grados centígrados, en cambio la temperatura 2 de la segunda agua se encontrará en 70 grados. Y las calorías, como viene siendo agua en las mismas representaciones, se conoce que es una sola caloría. También tenemos que la temperatura final, la temperatura de equilibrio, al momento que se mezclaron, vendría siendo de 46 grados centígrados. Ahora, al momento que reemplazamos con la ecuación que se encuentra presente, obtenemos que la capacidad calorífica del calorímetro vendrían siendo 36 grados punto 25. Para la segunda parte de la práctica, hemos de identificar el Q del calorímetro. Sabremos que el Q del calorímetro es igual al Q del hielo más el Q del agua caliente más el Q del agua fría, que estos serán igual a 0. Simplemente deberíamos de despejar, para ello hallaremos el valor de cada uno. En el caso del Q del hielo, este será igual a la extracción que se obtuvo, que fueron 9 gramos. Se tendrá la capacidad en joule calorífica de él y la diferencia al momento de que se mezcle con el agua fría, que serían 35 grados centígrados, que sería la temperatura de equilibrio, menos 0 grados centígrados, que vendría siendo el Q del hielo. Esto nos dará un equivalente del 695.97 joules. En cuanto con el Q del agua caliente, entendemos primero que tenemos que despejar la cantidad en gramos. Sabemos que la densidad del agua vendría siendo 1, así que 100 mililitros equivaldrían a 100 gramos de agua. Ahora con la capacidad calorífica en joules, que vendría siendo 4.186, y tendríamos el delta de la temperatura, que vendrían siendo 37 grados centígrados menos 60 grados centígrados, el cual nos daría igual a menos 9627.8 joules. Ya por último obtendríamos el Q del agua fría. Aplicaremos el mismo procedimiento mencionado anteriormente, el cual vendría siendo 9 gramos más los 100 mililitros que se encontraban dentro del recipiente. La densidad ya la conocemos, que vendría siendo 1, y la capacidad calorífica también la conocemos, que vendría siendo 4.186 joules sobre gramos por grados centígrados. Sabemos el diferencial, que vendría siendo la temperatura de equilibrio, que vendría siendo 37 grados menos 0.0 grados centígrados. Es igual a 16.882.13 joules. Ahora simplemente tendríamos que desplazar Q, reemplazar los valores, y esto nos daría menos 7.953. En este caso simplemente nos correspondería hallar K, el cual vendría siendo el Q de temperatura sobre el delta de la temperatura de equilibrio menos 0 grados centígrados, el cual nos daría 214.95. Ahora hallaríamos con la entalpía del agua fría, la cual sería el dato anteriormente mencionado, 695.97 sobre el número la cantidad en gramos, que vendrían siendo 9, lo cual nos daría 77.33. Ahora con el calor latente sabemos que este es igual a la entalpía, el cual es igual al Q sobre la masa. Así que obtendríamos un valor neto al momento de reemplazar, 76.90%.
En la práctica se determinó la calorimetría a presión constante y con ayuda de la ley de Hertz, en donde en la primera práctica se determinó la capacidad calorífica del calorímetro, en donde se sabe que la energía de la capacidad para realizar un trabajo. En este proceso se puede dar dos tipos de procesos, que pueden ser procesos endotérmicos o exotérmicos. En este procedimiento los datos obtenidos por calorimetría a presión constante fueron la capacidad calorífica, la cual es una propiedad extensiva, es decir, entre más grande la muestra, más calor se requiere para elevar su temperatura en una cantidad dada, y por lo tanto su capacidad calorífica va a ser mayor. En la primera práctica de calorimetría, este procedimiento determinó la capacidad calorífica del calorímetro, como se mencionó anteriormente. Es decir, que se necesita un grado centígrado, según los anteriores datos dados, para que el sistema se realice trabajo. En el segundo procedimiento se determinó el calor de fusión con diferentes datos, lo cual arrojó un calor experimental, el cual nos dio un porcentaje de error de un 77.33%, lo que quiere decir que hubo un problema tal vez en la toma de muestras y por ende en la realización del procedimiento, o posiblemente a la hora de realizar los cálculos tomó un mal dato que hizo que ese índice se tornara muy alto en el porcentaje. Conclusión. Es fundamental aprender, comprender y aplicar los fundamentos de la calorimetría para así entender mejor los procesos que se llevan a cabo dentro de la práctica, como la calibración de un calorímetro o hallar el calor específico de una sustancia. La importancia de la calibración radica en la necesidad de evaluar los cambios de energía de un proceso. A través de esta práctica se pudo concluir que el calor específico de un material puede ser determinado experimentalmente midiendo la variación de temperatura que presenta este al ser una cierta cantidad de calor, lo cual fue posible comprobar de una forma indirecta con la utilización del calorímetro.